Me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos. Y pues en esta ocasión hemos invitado al doctor Jacobo Dayan, quien es especialista. Sin doctor. Bueno, a Jacobo Dayan, quien es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Del 2007 al 2013 fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Es profesor de la materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Universidad Iberoamericana, donde también conduce el programa radiofónico Bitácora DH. Coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Es columnista en el portal Aristegui Noticias, se desarrolla como docente, investigador, conferencista, columnista y consultor independiente, tanto en México como en el extranjero. Por fortuna, en los últimos meses he podido coincidir con él en algunos foros y creo que tenemos muchos puntos en común entre lo que él investiga y estudia y lo que pues esta licenciatura también está haciendo. Él nos hablará sobre, así lo hemos intitulado, fallas en el registro de personas desaparecidas y la importancia de las investigaciones académicas y periodísticas. Gracias, Jacobo. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todas, todos por la invitación. Y bueno, nada más en un ajuste en mi semblanza, ya no escribo con Aristegui, escribo en Animal Político, pero bueno, es completamente irrelevante para esta ponencia. Platicando con Zoraida, ha habido mucha crítica sobre el registro, ¿no? Sobre el registro de personas desaparecidas, pero sobre todo por la falta de transparencia en cuanto a, primero, aunque la base de datos no es pública, pero yo creo que vale la pena analizar a detalle lo que ha presentado la Comisión Nacional de Búsqueda, porque tiene muchísimos más problemas el registro. Entonces, en la primera parte, lo que trataré de hacer es explicar el análisis que hemos hecho o que he hecho sobre el registro y los problemas severos que tiene el registro, como está contemplado incluso en la ley. Voy a compartir con ustedes pantalla con la página del registro de la CNB. Me imagino que muchos de ustedes conocen esta página, que son la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde está el registro de personas desaparecidas y no localizadas. Primer problema. La Comisión Nacional de Búsqueda informa de manera paulatina cuáles son las últimas cargas que hace, qué fiscalías son las últimas que han cargado información, ¿sí? El problema es, por ejemplo, en este caso, bueno, primero, no es un sistema en línea, aunque Alejandro Encinas, cada vez que habla de este registro, repite una y otra vez que este es un sistema en línea. No está en línea. Es decir, cuando yo voy, si fuera en línea, sería que cuando una persona va y denuncia una desaparición, en cualquier fiscalía se registra la desaparición y de inmediato aparece en el registro. No, eso no existe. Lo que hay es un sistema que permite cargar digitalmente bloques de información que mandan las fiscalías. Eso es lo que tenemos. Pero tenemos varios problemas. Por ejemplo, en estos momentos nos están informando que la Fiscalía de Jalisco y la Comisión Local de Nayarit y de Nuevo León hicieron una carga masiva de casos en la fecha 13 de mayo, reportando casos de 2003 a 2021. Eso no quiere decir que la Fiscalía de Jalisco ha entregado toda la información que tiene de 2003 a 2021. Simplemente quiere decir que ha cargado casos que van desde 2003 hasta 2021. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos casos de 2021 faltan, o de 2020, o de 2019, o de 2005? No sabemos. Ni la Comisión Nacional de Búsqueda sabe. Es decir, no es de que Jalisco ya tenga toda la información cargada, simplemente que cargó casos de esos años. Seguimos sin saber cuántos faltan
de cada estado. Incluso si nosotros comparamos la información que está en este registro contra la información pública que hay en los registros estatales, hay una diferencia. Es decir, no tenemos idea de lo que falta. Primer problema. Segundo problema, entramos a esta página y vamos a ver cómo demonios analizar la información que está en esta página. Nos dice que hay hasta la fecha 216,071 personas que han sido reportadas como desaparecidas y que no han sido localizadas o que ya fueron localizadas. Bueno, esa información también es falsa, porque no nada más son personas desaparecidas las que aparecen en estos 216,000 personas, sino también están las personas que lo que se conoce como personas no localizadas, que no es un tema de desaparición. Como sabemos, cuando una persona no aparece, si es producto de un delito, o sea, si hay testigos que vieron que se la llevó la policía, se la llevó el ejército, se la llevó un comando armado, se la llevaron unos desconocidos, podemos afirmar que esa persona está desaparecida. Pero si simplemente no sabemos dónde está y nadie sabe nada, entendemos que es una persona de menos inicialmente registrada como no localizada. Y queda durante algunos días registrada como no localizada. Son los casos del tipo que se pelea en su casa y se va a Acapulco 3 días, o se va de borracho 4 días, o se va con una novia 3 días. Esos casos ocurren, que personas extraviadas, es decir, y por eso tenemos un número altísimo de personas localizadas. Es falso que en México existan 59% de personas desaparecidas que fueron localizadas. Es completamente falso. Lo que es un hecho es de que como se revuelven las personas desaparecidas con las personas no localizadas, nos da esta cifra. Eso quiere decir que la gran mayoría de las denuncias se tratan de personas no localizadas que a los pocos días aparecen, no porque la autoridad los encuentre, sino porque simplemente aparecen porque se fueron 2 días a algún lado, se pelearon con su mamá y se fue el niño o el adolescente a casa de un amigo y luego regresó, lo que ustedes quieran. Los casos que sobran de personas que no están localizadas, pero que no son desaparecidas. Entonces, el primer problema es este dato. Este no es un dato real. Lo que pasa es que la ley obliga a reportar la suma total de personas desaparecidas y no localizadas. Entonces, tenemos esa cifra. Luego, entonces, aquí hay un problema con las localizadas, porque no es, y eso otra vez, Encinas reporta que se han encontrado 127,000 personas desaparecidas. No es cierto. Son personas que en su inmensa mayoría eran no localizables o no localizadas y no desaparecidas. ¿Cuántas de estas 127,690 son casos de personas que estaban desaparecidas y aparecieron? ¿Y cuántos son de personas que estaban no localizadas y aparecieron? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no hay investigaciones. Quien carga esto son las fiscalías. Simplemente saben que hay un reporte de una persona desaparecida o no localizada y a los días aparece, o a los meses, o a los años, y entonces dicen ya está localizada. ¿De qué tipo de fenómeno se trata? No lo sabemos. Si nos vamos al de la izquierda, podríamos decir, y ese es el número que se usa en la prensa, por lo regular, o se cita en las investigaciones académicas, se suele reportar, aunque la información en esta página se va actualizando, como vimos cada vez que las fiscalías mandan información, es decir, probablemente si nos metemos a esta página en 2 semanas no va a haber 88,381, va a haber más. Estas son las personas que continúan desaparecidas, que no es lo mismo que la totalidad de personas del fenómeno de la desaparición. Supongo que eso queda claro. Es decir, si una persona
desapareció y apareció muerta, no podemos borrarla del número de desaparecidos. Es una persona que estuvo desaparecida y que fue encontrada sin vida. O una persona que estuvo desaparecida en una red de trata, por ejemplo, y logró escapar, o estuvo retenida en una instalación policial o militar, o con el crimen organizado un mes y lo sueltan o logra escapar, se trata de una persona desaparecida que apareció con vida, que no se puede borrar del total de personas desaparecidas, porque si no, por ejemplo, en Argentina entonces habría que borrar a todas, ¿sí? Porque, o sea, si no aparecieron con vida y están muertas todas, entonces no hay ni una persona desaparecida. No, el fenómeno de la desaparición incluye a las personas que continúan desaparecidas, a las desaparecidas que fueron encontradas sin vida y a las desaparecidas que fueron encontradas con vida. Entonces, la cifra de 88,000 personas desaparecidas tampoco es cierto. Simplemente podemos decir que en México hay hasta hoy en cifras oficiales 88,381 personas que continúan desaparecidas, que no es lo mismo, repito, que las personas desaparecidas. Ahora, la Comisión Nacional de Búsqueda hace un desglose. De estas personas que continúan desaparecidas, se sabe que son desaparecidas 80,000. Es decir, que hay un delito vinculado a la desaparición, que eso es lo que genera la categoría de persona desaparecida. Pero tenemos en estos momentos 88,334 personas que no se sabe dónde están, pero que no hay evidencia de que no están no localizadas por algún delito. Es decir, probablemente de esas 8,334, un número importante que no sabemos no tiene nada que ver con el fenómeno de la desaparición. ¿Quién sabe cuántos de estos 8,334 son personas que simplemente se fueron de su casa porque hubo un problema dentro de la familia, o se fueron, o están de borrachos, o están en Acapulco, o simplemente se fueron a Estados Unidos y no avisaron? ¿Quién sabe? Vamos, no tenemos idea. Por el porcentaje que tenemos de más del 59% de las denuncias que resultan ser no localizaciones, podemos presuponer, pero no estar seguro, que un número importante de estos 8,000 se tratan de personas no localizadas y un número menor se tendrá que reubicar como persona desaparecida. Si es que la fiscalía, si las fiscalías en algún momento hacen la reclasificación, que tampoco sabemos y estamos seguros que lo hagan. Entonces, esta cifra tendría que reducirse necesariamente cuando se esclarezca qué ocurrió. Si pasa un número suficiente de días, tendría que pasar como persona desaparecida, y si simplemente es no localizada y regresa a su casa, tendría que venirse al cuadro amarillo. Espero haber sido claro hasta ahora. Luego, nos pasamos de las personas que ya aparecieron. De las personas que fueron localizadas, 8,370 fueron encontradas sin vida. Podemos presuponer, sin estar seguros, que un número altísimo de estas personas se tratan de personas desaparecidas que luego fueron encontradas en una fosa, en un despeñadero, en donde ustedes quieran, que fueron encontradas en un CEMEFO, que fueron encontradas sin vida. Es decir, un número importante de estas tendrían que ser personas sumadas a las personas desaparecidas, con un desglose de decir, ya fueron encontradas sin vida, pero estuvieron desaparecidas. Es decir, estas tendríamos que sumarlas a estas, pero no todas. Un ejemplo, yo salgo en carretera, tengo un accidente y mi auto y yo muerto acabo en un barranco. A los días mi familia levanta una denuncia de no localización. Y si un mes después es encontrado el automóvil y mi cuerpo,
Mi caso no es el caso de una persona desaparecida. Simplemente, o sea, nadie me desapareció, simplemente tuve un accidente, morí y el cuerpo no fue encontrado durante un largo tiempo, ¿sí? O por ejemplo, salí a la calle, tuve una riña, me asesinaron porque me querían robar la cartera y el cuerpo queda quién sabe dónde. No se trata de un caso de desaparición. ¿Cuántos de estos 8,370 se tratan de personas que murieron sin vínculo con una desaparición? ¿Y cuántas de estas están relacionadas a una desaparición? Tampoco sabemos. Podemos presuponer que un número importante tiene que ver con los hallazgos, con las búsquedas, con la identificación forense. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos. Imposible saberlo. Pero estas habría que las que resulten ser, si es que algún día hubiera investigaciones, habría que sumarlas a estas 88,000. Luego, las personas que fueron encontradas con vida, 119,320. Y esta es la cifra que suele presumir Encinas, o el anterior comisionado de búsqueda, el sexenio pasado, como un gran trabajo del gobierno. Porque lo que dicen es 93% de las personas que desaparecen son encontradas con vida, para que vean cómo el gobierno está haciendo búsqueda en vida y es tan eficiente que de cada 100 personas que desaparecen, 93% son encontradas con vida. Nada más falso que eso. La inmensísima mayoría de esos, repito, son personas no localizadas que aparecen solas, es decir, que regresan a su casa. ¿Cuántas de esas 119,000 tienen que ver, por ejemplo, repito los ejemplos que daba, con una persona que estuvo detenida dentro de una instalación policial o militar durante un largo tiempo y después liberada? ¿Cuántas tienen que ver con personas vinculadas o en condiciones de trata dentro del crimen organizado y escaparon? No lo sabemos. ¿Cuántas están vinculadas a redes de trata con fines de explotación sexual y pudieron escapar? No lo sabemos. Es decir, un número altísimo de esta cifra son las personas no localizadas, que no son lo mismo que las personas desaparecidas. Un número menor, desconocido, son personas desaparecidas que aparecieron con vida, por los ejemplos que di o cualquier otro que se les ocurra. Entonces, la cifra de desaparición en México, la oficial, tendría que ser la suma de estas 80,000 en este momento, de las 80,047, porque estas 8,334 todavía se presume que no son desaparición, sino que es simplemente una no localización que probablemente tendría que reubicarse aquí en un futuro. Pero si en este instante tomáramos la fotografía, diríamos, son 80,000 las desaparecidas, más un número no conocido de estas 8,370, que presuponemos que debe ser un número alto, más un número pequeño que también desconocemos de estas 119,320. Es decir, en resumen, no sabemos absolutamente nada. Lo único que podemos decir es que el Estado reconoce hoy al menos 80,000, diría yo, más las 8,000 sin vida. ¿Sí? Porque el resto, primero, sabemos que hay un subregistro enorme. Cuando uno trabaja con los colectivos de víctimas, sabemos que hay cientos y miles de casos que no llegan a una carpeta, a una denuncia. Entonces, primero hay un subregistro que los colectivos hablan que cuando menos es de el doble. Es decir, estaríamos hablando, ayer por ejemplo tuve una reunión con Lucía Díaz de Solecito, Veracruz. Ellas calculan que en su colectivo hay un subregistro de menos del doble o el triple, ¿sí? Incluso, por ejemplo, Lucía decía que el caso de su hijo no estaba registrado, de menos en el registro anterior, en este no lo sabe. Entonces, a pesar del subregistro,
No podemos hablar de cifras oficiales repitiendo una y otra vez la cifra que nos quiere dar el gobierno de 88,381. Es eso más las personas encontradas sin vida, más un número indeterminado de encontrados con vida. Y eso se complica cuando uno va a las gráficas de abajo, que es lo que muchos medios de comunicación utilizan. Por ejemplo, dicen, la Ciudad de México ha reportado 5,462 hombres y 4,587 mujeres. Bueno, ahí están revueltas las personas desaparecidas y las no localizadas. Es decir, esta cifra no nos sirve de absolutamente nada para hablar de las personas desaparecidas. No sirve de nada. Otra que utilizan de manera frecuente es esta, ¿sí? Para hablar sobre la evolución del fenómeno en los años. Otra vez, aquí está revuelto personas no localizadas y personas desaparecidas. No es una gráfica confiable porque revuelve dos fenómenos. Lo mismo ocurre con la cuando se utiliza esta para hablar de género. O sea, de manera muy frecuente escuchamos que debe haber algún vínculo entre redes de trata con fines de explotación sexual y la desaparición de mujeres en edad temprana. Por esta gráfica, es evidente que las mujeres entre los 5 y los 24 años desaparecen de manera mucho más alarmante que los hombres. Eso nos podría llevar a pensar que se trata de redes de trata con fines de explotación sexual. Ojo, aquí también están revueltas las mujeres no localizadas, que no necesariamente son personas desaparecidas. Entonces, eso no quiere decir que la conclusión no sea válida. Simplemente la gráfica es la que no necesariamente es real. Es por ello que yo sugiero que cuando ustedes necesiten utilizar información de este portal, no utilicen la información que viene acá, ¿sí? Váyanse a la sección de arriba, donde dice estadística por filtros. ¿Ya vieron acá arriba a la izquierda? Y entonces, aquí podemos jugar con la información como nosotros queramos. Siempre está por default el de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, es decir, todo revuelto. Yo sugiero que se haga, por ejemplo, nada más de personas no localizadas, por ejemplo, o de personas nada más las desaparecidas. Las nada más desaparecidas serían las, ¿se acuerdan en los números que veíamos acá atrás? Me regreso. La pregunta es sobre cuál de estos cuadritos queremos hacer la consulta, ahorita que cargue. La información que viene en las gráficas acá abajo es la graficación de estos 216,000, que es la peor cifra de todas. La pregunta es si se hace sobre estas 88,000 o sobre los 80,000 o sobre cuáles. Sabiendo que, por ejemplo, si se hace sobre las 80,000, no se van a contabilizar las personas que ya fueron encontradas muertas, porque estas nada más son las que continúan desaparecidas y las 8,000 son las que ya fueron encontradas muertas, que también estaban desaparecidas. Entonces, si nos vamos de regreso acá a la estadística, por ejemplo, vamos a buscar nada más a las que continúan desaparecidas, es decir, sobre las 80,000. ¿Sí? Y vamos a pedir, aquí no le meta nada más esta. Y aquí le ponen, le llenan. ¿Sí? Vean cómo la gráfica de mujeres cambia radicalmente.
Si nada más tomamos la desaparición y no las no locales, lo que quiere decir este ejercicio que estamos haciendo es de que hay un fenómeno de niñas y adolescentes que se van de sus casas y que aparecen al poco tiempo. Es decir, el grueso de las mujeres que aparecían en esa otra gráfica que era alarmante, nos dice que se trata de personas no localizadas y no necesariamente personas desaparecidas. Es decir, no son redes de trata, sino lo que hay es un fenómeno en la sociedad mexicana de que las mujeres en esas edades se van de sus casas o se las llevan de sus casas, los novios, no tengo ni idea ni quién, porque no hay investigaciones. Porque cuando vemos acá, aunque también la gráfica mantiene esta curva preocupante en la edad de la adolescencia, es decir, sí hay una desaparición con fines de explotación sexual, porque la mujer desaparece entre los 10 y los 24 años de manera muy importante, o desde los 5 diría yo, que todavía es más perverso. Es decir, ese fenómeno existe, simplemente no es de la magnitud que aparece en la otra gráfica. Porque hemos filtrado nada más a las personas que continúan desaparecidas. Si lo hacemos, por ejemplo, con las no localizadas y mantenemos lo mismo, úchale, no, parece que no le puse bien. Vean cómo la gráfica se parece más a la anterior. ¿Sí soy claro? Es decir, lo que tenemos en México es un fenómeno de trata con fines de explotación sexual, no del tamaño que parece la gráfica de la otra página, sino lo que tenemos es más, bueno, las dos son fenómenos preocupantes, pero hay una propensión más grave en el caso de mujeres que se van de su casa, no producto de un crimen, sino adolescentes, mujeres entre los 5 y los 24 años, que se van de sus casas por voluntad propia o porque se va o se las lleva el novio, no tengo ni idea del fenómeno que sea, pero no son redes criminales. Por la información que podemos graficar desde aquí. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar las cifras que genera esto. Y yo lo que sugiero es que dependiendo, por ejemplo, si ustedes se dedican a identificación, vamos a ver las personas localizadas sin vida. Ustedes que se dedican a lo forense, podría ser útil, digo, las gráficas las estoy poniendo las que se me ocurren a mí, pero ustedes podrían seguramente utilizar cosas más serias que las que a mí se me están ocurriendo ahora. Estas son nada más las encontradas sin vida. ¿Sí? Entonces, me parece que los tipos de análisis, sabiendo lo que las carencias que tiene la propia metodología de cargado de información y sabiendo que las fiscalías no hacen investigación, porque incluso acá arriba nos permite hacer búsqueda por tipo de delito. Ni pierdan su tiempo, porque casi no, están vacías estas. Por ejemplo, vamos a ver cuántas de las personas que continúan desaparecidas se debe a desaparición forzada de personas, es decir, agentes del Estado. Aquí, como esta información desgraciadamente no es pública, la base de datos, no sabemos cuántas tienen cargado eso.
¿sí? No puede ser que haya 25 personas en desaparición forzada. O sea, es ridículo que digan que hay 25 o sea, vamos, es completamente absurdo esto. ¿Sí? Que estamos hablando de 163 personas en desaparición forzada en México. ¿Qué significa eso? Que las fiscalías no llenan el campo de delito. Entonces, en la gran mayoría es no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Entonces, lo que yo les sugiero es que tomen con mucho, y por eso cuando hablaba con Zoraida de esto, por lo regular, las quejas que han surgido sobre este registro tienen que ver con la poca transparencia que hay de la metodología de cargado de esta información y que la base de datos no es pública. Bueno, los problemas son mucho más serios, mucho más serios. No sabemos de qué tamaño es el fenómeno ni en cifras oficiales. Lo único que sabemos es que al día de hoy el Estado mexicano reconoce que 88,384 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas, que continúan desaparecidas o no localizadas, de las cuales 80,000 tienen que ver ya con algún delito y son personas desaparecidas. Es lo único que podemos saber, porque no sabemos de las que se encontraron sin vida cuántas son desaparición y cuántas no. De las que se encontraron con vida, no sabemos cuántas tienen que ver con una desaparición y cuántas no. Es decir, no sabemos nada. Tenemos una muy bonita herramienta que nos permite hacer malabares y gráficas muy sofisticadas y análisis muy complejos, pero en la fuente de información no es confiable. Entonces, no podemos afirmar nada con esta base de datos. Como Encinas lo hace cada 2 o 3 meses que se presenta, y si se dan cuenta, si revisan sus declaraciones, él sobre todo presume esta cifra: 93% de personas encontradas con vida, como si hubiera sido un gran trabajo del Estado. Pues no, la inmensa mayoría regresa a su casa sola. ¿Cuántas? No sabemos. No sé si haya dudas sobre la parte de registro. No, está maravilloso, Jacobo. ¿Quieres que entonces que aquí hagamos una pausa para comentarios sobre este tema? Sí, yo creo que vale la pena porque Vale. el tema de registro es muy serio porque es con lo que se está haciendo discusión pública. Sí, es cierto. Es decir, estamos hablando de que hay 88,000 personas desaparecidas y no es cierto. El Estado no puede borrar a las que se fueron encontradas muertas. Si mañana encontráramos a todas las personas desaparecidas, México diría que tiene 0 personas desaparecidas. No es cierto. El fenómeno de la desaparición no puede verse reducido porque la persona fue encontrada viva o muerta. Se tiene que contabilizar como una persona que estuvo desaparecida y que apareció muerta o apareció viva. Y lo que tenemos es que cada vez que hay una identificación, se resta de las personas desaparecidas, cosa que no es correcto. Yo te quiero preguntar, esta es una pregunta que se está haciendo con mucha frecuencia, pero creo que con el enfoque que le estás dando tiene más sentido hacértela a ti. La polémica es sobre si hay que liberar o no esta información, es decir, si hay que hacerla pública. Yo imagino que tú opinas que sí, pero supongo que en algún nivel. Mira, yo tengo una muy buena relación con Carla Quintana, una relación de amistad cercana, y soy crítico de ella. Yo he platicado de esto con ella. Entiendo su preocupación de hacer público, porque puede ocurrir lo que ocurrió en el sexenio pasado, que la base de datos, el REMPED viejo, pues ya circulaba por todos lados, vamos. Todo el mundo tenía una copia del REMPED, con nombres, apellidos, direcciones, con todo. Entiendo la preocupación de datos personales. Y entiendo que la Comisión Nacional de Búsqueda no quiera ser la que tome la decisión. Bueno, entonces que la tome el INAI. Yo creo, mi opinión es que tiene que ser pública, sin nombres propios, pero con el resto de información. La comisión, Carla lo que dice es de que, por ejemplo, si
si hay información suficiente como para decir es una mujer de 25 años que desapareció en tal lugar, fácilmente pudiéramos googlear el caso y entonces saber quién es, que podría haber una afectación. Yo creo que ni modo, en el caso de violaciones graves a derechos humanos, ese riesgo, es mejor correr el riesgo de máxima transparencia que continuar protegiendo de manera artificial la información. Yo creo que tendría que pronunciarse pronto el INAI al respecto. Entiendo que ya hay incluso discusiones en el INAI al respecto, pero tendría que hacerlo muy pronto y la metodología tampoco es clara. Es decir, lo que habría que exigirle a las fiscalías no nada más es que nos digan cuándo ya subieron información, sino qué porcentaje de cada año tienen cargado, que no lo sabemos tampoco. ¿Sí? Esa información no la tenemos. Y también tendría que haber mecanismos para que un familiar pueda consultar si su caso está registrado. Que hoy tampoco tenemos esa herramienta. O sea, que las familias tengan esa herramienta, los colectivos tengan esa herramienta para saber si su caso en particular está registrado y cómo está registrado. Si está registrado como desaparición, como no localización, bajo qué delito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa herramienta tampoco está disponible. Es un grave problema. Y la otra es de que esta base de datos tendría que ser mucho más completa, como ustedes perfectamente, ustedes más que nadie deben de conocer esto. Es decir, tendría que venir, aunque no fuera público, anexada o en algún lugar en la Comisión Nacional de Búsqueda, la información de ADN, y otro tipo de información de contexto, que tampoco está en la base. No, seguimos sin tener una base de datos nacional de ADN, seguimos sin tener la base de datos de los hallazgos, que esa la tendría que dar la Fiscalía General de la República, que los familiares son los que la hacen subiendo en Facebook la ropa que encuentran en las fosas, por ejemplo. Debería haber un portal donde los familiares puedan consultar la ropa que se ha encontrado, porque con eso se puede identificar a la persona, los tatuajes que tenían, cuerpos que fueron encontrados, la base de datos de fosas que no ha entregado la Fiscalía, la base de datos de cuerpos sin identificar, la información de los hallazgos que tampoco tenemos. Es decir, no es nada más este registro, nos faltan todos los demás registros. Y yo creo que para bien ha habido mucha presión a la Comisión Nacional de Búsqueda y no ha habido presión a la Fiscalía General de la República. Nadie, o de manera muy aislada, se hace una exigencia a la Fiscalía que cumpla con la ley. Vamos, no que entregue información como si fuera caridad. La ley lo obliga a entregar la información de fosas y de cuerpos y no lo hace. No lo ha hecho nunca. Sí. Y ahí no ha habido presión. Es cierto. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo. Es momento. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que estamos en un panorama muy incierto. Acaba de salir publicada la semana pasada la nueva ley de la Fiscalía. Hay una resistencia a cumplir con las obligaciones de la ley de desaparición de personas y creo que eso va a dificultar cada vez más el que podamos tener avances. O sea, yo sí creo que estamos metidos en un bache muy grande. Sí. Y falta mucha voluntad de las instituciones. No hay voluntad de las instituciones. Sí, absolutamente. Sí lo estoy viendo y lo veo con tristeza. Me parece muy interesante este análisis que nos haces de las cifras y aquí estoy segura que todos coincidimos en que hace falta bases de datos, ya sea de todo tipo, ¿no? Estos registros de los que hablas, desde los indicios o ciertos rasgos que se pueden aportar por la ropa que se portaba o la ropa que se está encontrando, tatuajes, huellas dactilares y no se diga temas de genética, pues son todas nos están haciendo falta. Están sectorizadas en el mejor de los casos en que existan, son solo regionales, pero no tenemos algo nacional y mucho menos que se comunique, ¿no? Que pueda poderse compartir a nivel nacional. Algo adicional, aunque la Comisión Nacional de Búsqueda tuviera el portal más impresionante del universo, la fuente de datos, la fuente de información son las fiscalías. Sí.
No hay nada que hacer cuando las fiscalías tienen catalogados casos como secuestro, cuando es un caso de desaparición. Vamos, el origen de la información es completamente de baja calidad. Entonces, de nada nos va a servir tener la mejor base de datos si la transformación no se hace en las fiscalías. Y ahí tampoco ha habido presión suficiente. Es decir, la presión se está haciendo a la CNB o en el caso de reparaciones a la CEAB, cuando el problema es mucho más de fondo. ¿De qué reparación estamos hablando en un país donde seguro justicia no va a haber? Pues no hay reparación integral posible. El problema no está en la CEAB, que tiene 1000 problemas, mil y un problemas. Y en vías de desaparición. No, bueno, además. Entonces, sí, cuando el problema está en el origen, y por ejemplo, ahorita que decías de la nueva ley orgánica de la Fiscalía, mucha de la discusión se centró sobre la salida de la Fiscalía o la no colaboración de las fiscalías en la búsqueda, lo que haría imposible la búsqueda. Ya, en la página 1 cancelamos la posibilidad de búsqueda. Pero hay otro elemento que también debería ser muy preocupante y que tampoco ha tenido la atención suficiente. En la nueva ley orgánica, la Fiscalía elimina la posibilidad de investigación por fenómeno y regresa a la lógica del caso. Ustedes más que nadie entienden la importancia del análisis de contexto para hacer búsqueda de personas desaparecidas. Ya no nada más para hacer justicia. Si alguien cree que en este país algún día podrá haber 88,000 investigaciones por desaparición, bueno, aunque tuviéramos a las mejores fiscalías del mundo, es humanamente imposible. Humanamente imposible. Necesitamos hacer investigaciones por fenómeno. Ahí está el ejemplo de lo que está ocurriendo en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz. Están haciendo investigación de fenómeno, no de caso. Las fiscalías continúan bajo la lógica del caso, garantizándole a cada una de las víctimas su derecho a justicia. Pero de manera sistémica, el Estado se tiene que hacer cargo de los fenómenos. Y si no tenemos investigación por fenómeno, no vamos a acabar nunca, ni de justicia, ni de búsqueda. Ustedes, repito, saben perfectamente la importancia de la información de contexto. Bueno, en la Fiscalía no existe eso. Y ya lo eliminaron como lógica de operación. Es un problema muy serio. En la nueva ley eliminan las unidades de análisis de contexto para que tenían como cierta independencia operacional y la subsumen al orden del agente del Ministerio Público. Entonces él decidirá si hay que hacerlo o no hay que hacerlo o en qué sentido. Entonces, pues es una muy, muy mala decisión. Así es. Joel, pregunta, has levantado la mano. Creo que esa que consideran también la parte del establecimiento primero de las bases de datos es complejo, empezando porque la Fiscalía ya se pronunció al respecto y dijo que no está en operación la base nacional de datos forenses. Entonces, empezando desde ahí, pues hay un problema porque para empezar no está funcionando, no se están registrando datos y no está proporcionando información que sea útil para poder llevar a cabo diferentes tipos de métodos y que puedan ayudar precisamente a identificar a los cuerpos que se tienen. Además, ahorita que menciona también la parte de la unidad de análisis de contexto, son ideas contradictorias, porque también, por ejemplo, la directora del equipo de antropología mexicana, aquí tengo el nombre. El equipo mexicano de antropología forense. Exactamente. La directora Roxana Enríquez ya había mencionado que sí se necesitan criminólogos para que se pueda atender el análisis de contexto de las personas que están desaparecidas, y pues estas son ideas contradictorias con lo que está surgiendo a partir también de la Fiscalía. Incluso, como ya mencionaba, una de mis preguntas también iba a ser relacionada con respecto al INAI, que ya también se pronunció al respecto y dijo que pues la Fiscalía tendría la obligación de también necesariamente publicar esos datos que para empezar pues tuvo que pronunciarse que no se están manejando. Entonces, yo creo que también hay diferentes tipos ahí de conflictos que surgen, empezando por eso de que la base de datos no está en operación. Ahora, otro tipo otro problema que también nosotros manejábamos, por ejemplo, en las clases, era que los equipos que se tienen para la parte de identificación existen, pero no hay preparación, no hay gente que los pueda manipular.
no hay gente que tenga la capacitación para poder utilizarlos. Incluso también es otra de las cosas que, que surge de esta problemática, que hay que también generar capacitación para las personas y que los puedan utilizar. Otro tipo, por ejemplo, de soluciones que podrían surgir, por ejemplo, aquí la NOM 024 SSA 3 2012, que establece, por ejemplo, el expediente electrónico en el caso de la parte de medicina, también podría ser quizá útil en una aplicación ya más forense, para que se registren en estas bases de datos también los registros médicos, clínicos, odontológicos, como ya mencionaba, las huellas dactilares. Entonces, yo creo que las soluciones o las salidas las existen, pero también hace falta que las operadores, los responsables de cada área, pues tengan esta visión y volteen a verlos, no generando estas ideas contradictorias, como ya mencionaba acerca en el caso específico de la unidad de análisis de contexto, en el caso de la criminología. Entonces, yo creo que hace falta mucho también todavía que abordar para esta crisis, y en general ahorita también con la alerta de género, que están surgiendo están empezando a salir un montón de casos relacionados con los delitos de feminicidio. Otro problema que existe es que también se comentaba que el delito de feminicidio en casos de personas trans se está manejando como feminicidio. Ya salió a debate si también es necesario establecer un tipo penal que sea específico para transfeminicidio, y la fiscal de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio ya salió a decir que estos casos también se están manejando como tipo penal de feminicidio. Entonces, son cosas que también hay muchas áreas por las que también se debe empezar a manejar en México, más allá de crear legislaciones que pues al final de cuentas no terminan sirviendo en la práctica, porque no se están llevando a cabo, no se están generando soluciones. Sí, yo nada más me gustaría decir algo al respecto. Me parece que hemos perdido ya demasiado tiempo tratando de fortalecer instituciones, y lo que no hemos entendido es de que para que esto funcione, lo que requerimos es un sistema blindado de instituciones extraordinarias para atender la crisis extraordinaria. En Colombia lo que se decidió hacer fue un sistema integral de verdad, justicia y reparación, donde se articulan mecanismos extraordinarios entre sí. Se articula la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Búsqueda. Mientras las comisiones a nivel nacional, otro problema es nuestro modelo federado. Estamos ante una crisis nacional con un andamiaje institucional federado. Eso nunca va a funcionar, jamás va a funcionar. Necesitamos una estructura nacional de verdad, justicia, reparación y búsqueda. Como en Colombia lo han hecho, que vamos a ver cómo les funciona. Pero de menos la articulación entre las instituciones funciona. Es decir, imagínense, hoy la Comisión Nacional de Búsqueda se tiene que articular con la Fiscalía General de la República. Está perdida en la página 1. Están peleados de origen. Todos los problemas que dices tú, Joel, y los que se te ocurran. Es decir, de aquí a que la fiscalía funcione, nos podemos tardar 20 años o 30 años en que una fiscalía mexicana funcione. Lo que necesitamos es un mecanismo extraordinario de justicia en paralelo, que analice los fenómenos como se implementa en Colombia, como se implementó en Guatemala, como se implementó en países medianamente normales, para abordar los fenómenos y articularse lo que se conocería como una agenda de justicia transicional, con una comisión de la verdad, modelos de reparación. Pero hoy la CEAB se tiene que articular con el sector salud. Vamos, y si el sector salud no le entrega a una víctima una medicina, la CEAB se convierte en farmacia también. Y la ley de la CEAB obliga a reparar a personas víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. Todos. En la CEAB hay casos, por ejemplo, la guardería ABC es un perfecto ejemplo. Es una tragedia lo de la guardería ABC. ¿Quién debería reparar a las víctimas de guardería ABC? El IMSS, no la CEAB. La CEAB no fue creada para reparar cosas como guardería ABC. Hay casos de violencia, de malas prácticas médicas en la CEAB. Un montón de casos. ¿Quién debería reparar a una niña, un niño, un señor que lo operaron mal en el hospital
del IMSS, quién sabe cuál. Lo tendría que reparar el sector salud, no la SEAB. Pero la SEAB se ha convertido en la ventanilla de todo mundo. Y ahí caen todos los casos, de lo que sea. Si a mí un policía me agarra macanazos aquí afuera, me tendría que reparar la policía, no la SEAB. La SEAB tendría que estar centrada en los fenómenos para los cuales fue creado. Pues habría que discutirlo, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de trata, no sé, desplazamiento forzado, tortura, y ya. Pero metimos todo, es decir, a la SEAB la hemos convertido en una institución ordinaria. No, la SEAB tendría que desaparecer una vez que este fenómeno desapareciera, en 20 años, en 30 años, no sé cuándo. Pero ya no, porque ya la SEAB se convirtió en el ente reparador del Estado mexicano. Lo mismo pasa con la comisión de búsqueda. Se tiene que articular con la policía, se tiene que articular con la fiscalía. Imposible. Entonces, o pensamos en mecanismos, en sistemas integrales de mecanismos extraordinarios. Repito, revisen cómo está implementado en Colombia, no porque Colombia sea el mejor ejemplo, simplemente porque me parece que en Colombia estas discusiones se han tomado con seriedad. El sistema no se creó hasta la firma de la paz. Antes lo único que había era un órgano de reparación muy maltrecho. Hoy que se crea, bueno, desde hace unos años, un sistema integral, me parece que ese es el camino a seguir y adaptarlo a la mexicana. Mientras sigamos dependiendo de la voluntad y las capacidades de las fiscalías, vamos a seguir peleando que el expediente electrónico, que la ley fulana, que la capacitación al señor no sé quién, y no vamos a salir de esta nunca. Creo que tenemos que pensar por ahí. Alexa, ¿querías preguntar algo? Sí, gracias. Sí, hola. Yo o sea, estoy totalmente de acuerdo que estamos en un berenjenal tremebundo, pero más bien, o sea, yo creo que nos falta como país hacer un diagnóstico. O sea, siento que cada persona que está o sea, en su campo de acción, digamos, pues tiene una noción de cuál es el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, los colectivos de familias que buscan, pues definitivamente su problema es que el Estado no hace una búsqueda adecuada, ¿no? Y, o sea, cada quien tendrá una perspectiva de cuál es el problema y yo creo que falta un diagnóstico integral de qué habría que hacer, ¿no? O sea, yo pienso, a lo mejor actuando un poco como abogado del diablo, entiendo que quienes deben nutrir la base a lo mejor son los peritos, ¿no? O alguna persona pues en una fiscalía. Pero no sé, o sea, me aventuraría a decir que quizá parte del problema es la falta de recursos humanos. O sea, ya ni siquiera que estén capacitados, ¿no? Que eso ya es como otro según, sino la Pero falta de recursos. aunque estén capacitados, si no hay voluntad, ¿de qué sirve? Sí, pero, o sea, mi punto es, creo que parte del problema es que los laboratorios, o bueno, las fiscalías no tienen personal suficiente. Entonces, más bien mi pregunta es, regresando un poco a la página de la CNB, ¿cuáles podrían ser como cambios, o sea, qué cambios podrían hacerse de esa página que ayudaran a que la página fuera útil o que sirviera para algo y no fuera solo un repositorio de datos, o sea, que fuera útil? Si el origen de la información es incompleta, no puede hacer nada la CNB. Porque la CNB no sabe. Lo único que hizo ella fue poner una base de datos y decirle a las fiscalías, llénenlo. Si la información estuviera completa y fuera de confiar, podríamos hacer análisis serios. Cada investigación que se sustenta en información de esa página es tiempo tirado a la basura, porque la información no sirve de nada. Si no hay fiscalías serias que alimenten esto, de nada va a servir. Y eso no lo vamos a tener porque no hay voluntad para que eso ocurra. Estoy de acuerdo, tampoco hay capacidad, ni recursos, ni infraestructura, pero antes que todo eso, no hay voluntad. Si en un estado, y no es un problema federal, es un problema de cualquier partido, si un estado se tomara en serio esto, podríamos decir, bueno, la información de Campeche es seria. Tampoco.
Si tenemos niveles de impunidad de 90 y tantos %, si hay 35 sentencias por desaparición en todo el país, pues entonces la información con la que estamos haciendo análisis no sirve de nada. Porque no sabemos quién es el perpetrador, si se trata de un asunto de trata, de secuestro, de desaparición forzada, de desaparición por particulares. No sabemos nada. Simplemente sabemos que hay una denuncia. Y eso es lo que refleja esa página, que hay 80 y tantos mil denuncias por desaparición. Es lo único que sabemos. Entonces, creo que, haciendo un símil, que nos estamos peleando en la ventanilla de quejas. ¿Sí? Como si uno cuando tiene problemas con Telcel y marca a quejas y uno le gritonea a quien contesta, como si eso nos fuera a resolver el problema. Eso es lo que estamos haciendo. Golpeándole a Encinas. Pues Encinas está ahí para ser golpeado. Esa es su chamba, administrar el conflicto. ¿Sí? O reclamarle a Hertz. Pues no nos va a pelar nunca. O implementamos algo en serio, y diagnósticos y opciones hay montones. Les puedo compartir en este momento la que surgió de las mesas. ¿Se acuerdan que cuando empezó el sexenio, bueno, todavía cuando antes de que Andrés Manuel tomara posesión, hubo una serie de mesas con víctimas en las que se comprometieron a implementar un mecanismo de justicia transicional que se trabajó por meses? Bueno, la sociedad, teníamos desde la academia trabajándolo años, y nos sentamos con la Secretaría de Gobernación, con expertos internacionales, con colectivos de víctimas, con ONGs, academia, de montón de universidades, a detallar una propuesta para esto. Acá está, se las comparto, se entregó y decidieron tirar a la basura. Ahí no se llega al detalle de qué hacer con la CNB, vamos. Pero se habla de los modelos de reparación, de justicia y de verdad que tendríamos que tener. Mientras no tengamos mecanismos extraordinarios de justicia, estaremos abonando a la simulación. Esa es mi opinión, y de verdad. Eso, y de ahí un poco la segunda parte de lo que quería hablarles, de ante un Estado que niega verdad y justicia, la responsabilidad recae en la academia y en organizaciones de sociedad civil para entregar a la sociedad, no al Estado, los análisis de contexto que el Estado está siendo incapaz de entregar. ¿Sí? Nosotros hemos participado en un par desde el Colegio de México, y uno, lo estoy buscando, en un ejercicio de levantamiento masivo. ¿Por qué no empezamos a levantar masivamente testimonios de víctimas? Lo ideal sería levantar testimonios de víctimas y perpetradores. La mitad de la información está en manos de los perpetradores. Otro problema, tenemos una muy mala ley de beneficios por colaboración. Es decir, los perpetradores no tienen ningún incentivo por dar información, porque si su sentencia no está vinculada al caso que están entregando información, no hay reducción de penas. Es decir, si yo estoy preso por tráfico de drogas y sé dónde hay personas desaparecidas, y lo digo, no tengo ningún beneficio. Yo tendría que estar sentenciado por la desaparición de esas personas. Es decir, hay 35 personas que podrían dar información, si hay 35 sentencias. Es una locura. Tendríamos que tener un mecanismo de beneficios por colaboración que estaba trabajando la CNB, que la Fiscalía también frenó. La mitad de la información está en manos de los perpetradores. No podemos acceder a ella porque no podemos darles nada a cambio. Y hay que entender que hay que hacer reducción de penas, mejores condiciones de prisión, lo que sea, a cambio de verdad. Eso ocurre en cualquier proceso de violencia, cualquiera, en todo el mundo. Nosotros hicimos un ejercicio en Veracruz, levantando, pues, en la medida de nuestras posibilidades, en este ejercicio, 300 testimonios de personas desaparecidas en Veracruz. ¿Sí? Este es un ejercicio donde se puede ver, aquí hay un análisis de contexto, pueden descargarlo. Aquí les pongo la liga. Tiene un problema, no está cargando
desde hace unos días, ya lo informé, no está cargando los testimonios, pero se pueden, ahí están en la página 300 testimonios de familiares de Veracruz. Y bueno, de menos se pueden descargar ahorita en lo que arregla la página los informes de contexto de eso. Es decir, como en Guatemala, mientras no se creó la Comisión de la Verdad, se hizo un ejercicio desde la diócesis, en el caso guatemalteco, en un ejercicio que se llamó el informe REMI, Rescate de la Memoria Histórica, que le costó la vida a Monseñor Girardi, que fue quien empujó este ejercicio. A los pocos días de presentado el informe fue asesinado. Pero lo que podemos empezar a hacer es a levantar testimonios desde sociedad civil. Es decir, ¿por qué no se hace un proyecto? Digo, uno suelta ideas, un proyecto serio, interuniversitario, para levantar cientos de miles de testimonios de la violencia en nuestro país y después sistematizarlo. Si el Estado no lo va a hacer, pues o tomamos nosotros la batuta o nos esperamos a que algún día el Estado, en las condiciones políticas que está en nuestro país, con un creciente poder de los militares en decisiones políticas, la posibilidad de una comisión de la verdad es prácticamente nula. No hay país en el mundo donde los militares tengan influencia fuerte donde una comisión de la verdad pueda operar. Mucho menos un mecanismo extraordinario de justicia. Entonces yo les preguntaría cuántos años nos vamos a tardar en desmilitarizar la vida pública de este país. Años, décadas. Entonces pensemos en una comisión de la verdad. O la hacemos desde la ciudadanía, como en Guatemala. Este es un ejercicio, pero bueno, hay un montón de ejercicios de investigaciones. En el Colegio de México hemos analizado eventos de macrocriminalidad, como el penal de Piedras Negras, que operó como campo de exterminio, o la masacre de Allende de 350 personas asesinadas, que por cierto ya habrá serie de Netflix a finales de este mes, de la masacre de Allende, probablemente la más grande en la historia reciente de México, 350 personas quemadas en vía pública en México, en Allende, en marzo de 2011. Ese tipo de ejercicios habría que empezar a hacerlos. Y me parece que si hubiera alguien que pudiera empujar algo de esto, en el resto de los países latinoamericanos suele ser la iglesia. Creo que aquí las iglesias institucionalmente andan muy lejos como para poderlo hacer. Pues uno voltea a ver a la UNAM con esperanza, ¿no? Como que sería la única institución que pudiera encabezar un proyecto de esta magnitud, pero pues luego uno ve los temas de género que no caminan en la UNAM y se le acaba la esperanza. Jacobo, yo creo que estás diciendo cosas muy ciertas. Cuando estás hablando de mecanismos extraordinarios, pues me acordé también lo que ha sucedido, digamos, en Argentina, que sí que funcionó. También recordaba Guatemala, que ya lo has mencionado. Ahí quizás una distinción es que también hubo como comisiones de verdad, o su símil, una vez que había pasado el fenómeno de violencia, ¿no? Sí, se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pero previo a esa se hizo una Comisión de la Verdad Ciudadana. Y en nuestro caso, pues tenemos el problema de que lo estamos viviendo desde hace muchos años. No sabemos ni siquiera desde cuándo. La cloaca se destapó con Ayotzinapa, pero y seguimos en el mismo problema, está creciendo y no tenemos. Un mecanismo extraordinario que se acaba de crear es este de forense, que ya se ideó, pero que no se implementa. Pues no sé si vieron el reporte, claro. ¿Vieron el reportaje de cuánto costó? Y no, ¿cuánto costó? No me acuerdo si 250 o 350 millones de pesos. ¿Cuántas identificaciones creen que llevan? Yo todavía no he visto a la gente integrada. No creo que tenga ninguna. 13 identificaciones. Vamos, yo platicando yo he trabajado casi todo el tiempo en Coahuila. Esa es la zona es donde se acaba de implementar el lugar piloto, ¿no? Sí, en Saltillo. La capacidad de ese centro forense, que Encinas dice que es un mecanismo extraordinario, podrá darle servicio
a las personas, a los restos acumulados en Coahuila en 20 años. Esa es la capacidad del centro. Y en teoría ese centro está para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas al menos. Es decir, ese maxicentro de identificación forense podrá acabar con el rezago en 20 años. Es completamente insuficiente. Yo creo que está sentando ideas muy importantes que a mí me parecen muy atractivas, que podemos trabajar, como tú dices, desde la universidad. Esta compilación de testimonios que pudiesen dar datos para análisis de contexto me parece que también, o sea, sería un muy buen trabajo conjunto. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de que desde los perpetradores podríamos conseguir mucha información. Lo que debió haber ocurrido con Ayotzinapa, por ejemplo, desde el principio, pero sí no tenemos ese programa de testigos protegidos, nunca ha funcionado y es verdaderamente una pena, ¿no? Y la ley está mal, la ley tiene problemas. Pues desde que nació esta ley federal contra la delincuencia organizada en el 94, nada, no se avanza ni en delincuencia organizada ni en ningún tipo de delito, porque sale más caro, no les conviene para nada a los delincuentes. Y les sale más barato delinquir, es un buen negocio. Entonces sí que tenemos muchos problemas sistemáticos. Y pues bueno, pues yo creo que queda abierta la posibilidad. Nos invitaron hace un tiempo, no con tu grupo de trabajo, pero sí con el Colegio de México a participar en un proyecto sobre seguridad pública, justicia, y andamos por ahí participando a ver si esto va cuajando, pero yo creo que estos temas que tú traes, que son distintos, podrían implicarnos muy bien. Aquí hoy tenemos varios alumnos de los que ya están muy avanzados o incluso ya han egresado de la licenciatura, que seguramente podrían implicarse muy bien en este tipo de investigaciones. Así que tenemos una fuerza académica importante que puede ir sumando, ¿eh? Entonces, creo que queda la puerta abierta. Nosotros siempre somos muy dispuestos a trabajar cuando se trata de temas académicos. Y bueno, yo tengo ahí un pie en la UNAM también. Sí, claro, con la cátedra. La cátedra Mandela, que tiene que ver con derechos humanos y arte y difusión cultural. Y bueno, pues podemos hacer lo que sea desde ahí, o desde el Colmex. Digo, yo tengo un pie aquí, allá, Yacuyá, en la Ibero. Sí, y en la Ibero tienen también un programa muy interesante con Ernesto López Portillo, ¿no? Ernesto es muy cuate mío, vecino de aquí. Ajá, entonces y tienen un departamento que se han especializado en análisis de información de fosas. Ah, sí. Ah, también, claro. Y son buenísimos esos chicos. Sí, los hemos tratado. Bueno, pues entonces, si no hay algún otro comentario más. Échenle ojo nada más, aquí les dejé la página de la JEP colombiana. Échenle ojo a cómo se investiga por fenómeno. Es impresionante ver, la primera resolución que tuvieron fue que las FARC son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por 31,000 secuestros. En una investigación, 31,000 secuestros. Y las FARC aceptaron responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y van a colaborar con la búsqueda de las personas desaparecidas. Sí. Aquí nos hubiera llevado 31,000 investigaciones. Claro. Con una investigación de esta naturaleza puedes abordar masivamente investigaciones abiertas, ¿no? Pues yo estoy abierto a lo que ustedes necesiten, ya saben. Muchas gracias, Jacobo. También nosotros, aquí el equipo, te comentaba al principio, es un equipo multidisciplinario, pero lo bonito es que todos tomamos un mismo tema precisamente para abordarlo desde nuestras trincheras. Alexa, por ejemplo, que tomó la palabra hace rato, ella es genetista y estamos todos muy implicados. Y Joel, pues estudiante, sé que estás haciendo tu tesis, ¿verdad, Joel? Qué bueno. Muy bien. Pues si no hay más, Jacobo, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias. Esta plática creo que ha sido muy útil, muy aplicativa. También le agradezco a varios colegas que veo que son miembros de la red
y que pues a veces coincidimos en estos seminarios. Especialmente saludo a Willy, a Vivet, hace rato saludé a Edgar, al maestro Durán, también de Jalisco, claro, y pues por supuesto todos mis compañeros y compañeras académicas de la licenciatura y los alumnos y alumnas. Gracias, gracias Jacobo por estar con nosotros. Te vamos a mandar pues un agradecimiento No, por gracias, escrito en tu gracias. correo. Acá Sí. les pongo mi correo para lo que necesiten. Y si no me dicen, yo se los doy. Ahí está ya. Estamos en contacto, Jacobo. Mil gracias y cuídense. Gracias, tú también. Chao. Chao, que estén muy bien todos.